Hola, a todos nuestros seguidores agradecemos enormemente la oportunidad de poder dialogar, de poder expresar ideas mínimas que desde la Fundación Estado y Sociedad y en particular la revista Élites y Democracia estamos reflexionando en torno al porvenir, en torno al futuro de corto y mediano plazo para nuestro país, pero también nos importa el futuro de largo plazo. El tema que deseo abordar en este momento es uno que considero nodal como reto del gobierno federal actual que encabeza Enrique Peña Nieto. El tema es los requerimientos financieros del sector público. Como es de conocimiento de todos ustedes, en los años 1993 y 1994, el Producto Interno Bruto mexicano se situó en el orden de los 330,000 millones de dólares. Para el cierre de 2012 se considera que el Producto Interno de nuestro país está o estará cerrando en el orden de 1.800.000 millones de dólares. Como podemos apreciar, ha existido un incremento extraordinario, exponencial, desde el 94 hasta 2012 con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, pese a que nuestra economía crece en tamaño y mejora algunos indicadores macroeconómicos y presenta graves problemas a nivel microeconómico, hasta el momento no se cuenta con la certeza de que se dispondrán de los recursos financieros suficientes para el buen desempeño de este gobierno. Es decir, si tomamos en consideración el último informe anual presentado por el Banco de México, tenemos que la deuda externa e interna del sector público de México supera el 40% del Producto Interno Bruto. Si tomamos como referencia 1.8 billones de dólares, diríamos que la deuda de nuestro país es muy fuerte. Pero la deuda tiene muchos componentes, también tiene que ver los problemas del rescate de la banca, los problemas de financiamiento del sector público, también tiene que ver con la colocación de bonos de deuda pública en los mercados de dinero internacionales y tiene que ver fundamentalmente cómo se gasta el dinero en nuestro país. Consideramos que se debe realizar un conjunto de correcciones fundamentales en las cuales no es posible vislumbrar una viabilidad financiera para el próximo gobierno federal. 1. Se debe mejorar la eficiencia del gasto, desde luego el gasto público. 2. Se debe recaudar de mejor manera. 3. Hay que lograr abatir la evasión fiscal. 4. También se tiene que abatir la elusión fiscal, es decir, evitar que un mayor número de contribuyentes eludan sus responsabilidades. Otro punto importante es que se tiene que moderar en una etapa y en un nivel muy importante los regímenes especiales. Debemos ampliar la base tributaria, se debe revisar la consolidación fiscal, es decir, aquellas actividades que las empresas, las grandes firmas pueden deducir. Y creo fundamentalmente que todo puede lograrse a partir de una reforma hacendaria. No basta con una miscelánea fiscal, no basta con una reforma fiscal, es necesaria una reforma hacendaria. Se tiene que pensar y considerar fuertemente gravar el ingreso, desde luego, plantear nuevas formulaciones dinámicas que permitan que se grave a un mayor número de entes en nuestro país, tanto entes, individuos fiscales individuales, como individuos fiscales morales. También debe lograrse crear todo el esquema de gravación al gasto. Efectivamente, se han planteado algunas fuerzas políticas que se debe considerar el gravamen de IVA a medicinas y alimentos, y también habrá que incluir en este rubro a los libros. Mucho de lo que se produce en la industria editorial mexicana no son exactamente libros estrictamente académicos, no son manuales académicos y tampoco son libros de texto. Es decir, es una gama enorme de bibliografía que perfectamente podría ser grabada, ya que no es considerada como materia fundamental e indispensable para que se desempeñe el sistema educativo nacional.
También es cierto que existe un conjunto de medicamentos que por su alto precio podrían ser susceptibles de poder realizar un gravamen diferenciado y específico a ciertos medicamentos. Los alimentos es una cuestión fundamental. Creo que la canasta básica definitivamente no debe ser tocada, no se debe tocar. Es más, ciertos alimentos jamás se deberán gravar porque constituyen la dieta fundamental de la mayoría de la población mexicana. Sin embargo, existen alimentos procesados, industrializados, que se expenden en negocios, en cadenas de restaurante, de firmas internacionales, que perfectamente pueden modificar sus montos de gravamen. Y esto podría constituir un conjunto de fuentes de procedencia para financiar el gasto público. México tiene que gastar más en educación, en salud, en vivienda, fundamentalmente. Y debe crearse las condiciones de una infraestructura nacional para garantizar el pleno acceso bajo el principio de universalidad al servicio de salud de todos los mexicanos, y debemos combatir y plantearlo como una meta fundamental que cada vez menos mexicanos mueran por falta de atención médica y por falta de acceso a la compra u obtención de medicamentos a través del sector público. México, desafortunadamente, tiene comprometidos la mayor parte de sus ingresos. Están etiquetados. Gran parte del gasto público se va en las participaciones federales de estados y municipios. Otra parte, y gran parte del gasto público que empieza a presentar déficit en nuestro país, se destina al pago de nómina. Y un porcentaje importante al pago de elementos suntuarios que tienen que ver con gastos de representación y algunos pagos exclusivos como pagos, peajes de autopistas, carreteras, y también para la dotación de combustible, gasolina para los vehículos oficiales. Todo esto representa un oneroso gasto para el sector público que pone en entredicho la viabilidad del próximo gobierno para poder financiar el gasto público en materia social. Es necesario que pensemos que, si bien Pemex no tiene que ser privatizado, si bien es cierto que existen principios constitucionales que rigen la actividad del petróleo y la propiedad del mismo, contemplados en el artículo 27 constitucional, es momento de pensar que algunas actividades, y en ciertas actividades específicamente, puede existir y registrarse la participación de capitales privados. El pico de petróleo, el pico de inflexión de la producción de petróleo, ya lo superamos. Es cierto que se cuenta con reservas probadas y probables de enormes cantidades de crudo en las profundidades del Golfo de México. Pero estos no podrán ser aprovechados para la beneficio de México si no los sabemos explotar. En primera instancia, extraer y posteriormente explotar en todos los procedimientos hasta los productos finales. México debe sumar una doble vía. Por una parte, mejorar el uso de sus energéticos actuales y generar los sustitutos, no solo para las próximas décadas, sino para los próximos siglos. Si México no crea fuentes auténticas, viables y sostenidas de financiamiento para el sector público, veremos disminuido el gasto público en materia social y, por lo tanto, nuestra aspiración de incrementar el índice de desarrollo humano en nuestro país se verá frustrado. Pensemos todos estos puntos. Contribuyamos para México. Despojémonos de las ideologías y hagamos un esfuerzo para realizarlos desde una perspectiva de racionalidad. Muchas gracias.